Les han quitado educación, porque como lo ha dicho López Obrador, pues necesitan a los pobres para que sigan votando por ellos e ignorantes. No se les ven 3 años, pero un par de meses antes de la elección ahí andan repartiendo frijol con gorgojo, puercos, cerdos, marranos, cochinos, pero el 2 de junio el pueblo de México les dijo, toma tu voto. Así de fácil. Ustedes a muchos no los conocen en sus estados, nunca han hecho ningún trabajo. Ganaron porque hicieron un uso faccioso de los programas sociales. María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor hasta por 5 minutos. Si la hipocresía doliera, Sheinbaum estaría en un grito permanente de dolor. Si la hipocresía doliera, Sheinbaum estaría ya en ambulancia de tanto dolor. Los de Morena han utilizado a los programas sociales solo para tener el poder. En las pasadas elecciones, y lo sabe bien aquí el senador sonorense Alejandro Esquer, usted, en Sonora, los de Morena, esos que les dicen siervos de la nación, andaban chantajeando, amenazando, manipulando a la gente. ¿Con qué cara los de Morena vienen a hablar de esto? Pues solo porque no tienen ética, porque son unas personas sin escrúpulos, unos ladrones. Chantajeaban con los programas sociales a los pobres, a los más pobres. Amenazaban a los integrantes de los sindicatos, amenazaban a los trabajadores de los gobiernos de los estados. Morena, los siervos de la nación, iban casa por casa y les decían, si no votas por Morena, te vamos a quitar los programas sociales. Y a los de Morena no les importaba que fueran personas ancianas, ¿cuántos viejitos en nuestro país se enfermaron de la preocupación porque Morena los amenazaba que si no votaban por Sheinbaum les iban a quitar los programas sociales? Es la más cruel expresión, de la hipocresía. Es hablar de programas sociales con los que se la han llevado amenazando a los más pobres, a los más ignorantes. Les han quitado educación, porque como lo ha dicho López Obrador, pues necesitan a los pobres para que sigan votando por ellos e ignorantes. Mientras Andy, el junior inútil, el hijo de López Obrador, hizo todo el dinero propio de un magnate, con Dos Bocas, con Pemex, con el Tren Maya, a la gente, a los más pobres, les dan 4,000 pesos. Termina, senadora Telles García, por favor. Mientras el líder de la bancada de Morena consiguió contratos por 4,000 millones de pesos para su cuate, a una familia le dan 4,000 pesos. A Dan Augusto López, 4,000 millones de pesos para servirse contra 4,000 pesos que le dan a una familia. Y a Cuba, millones de dólares para el dictador cubano. Y a una familia le dan unos cuantos miles. Por eso Harvard, por eso los expertos ríen a carcajadas de ustedes, senador Esquer. Senadora Telles por García, hipócritas, ya excedió su porque tiempo le de dicen intervención. humanismo a la crueldad.
Se les tiene que decir la verdad, aunque Sí, se nada enojen. más que tiene que ser dentro de su tiempo, senadora Telles García. Por favor, culmine. Mexicanos, sí a los programas sociales, no a la corrupción de los mafiosos de Morena. Muchas gracias, senadora Telles García. Para cerrar esta ronda, la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 6 minutos y 40 segundos máximo. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, leo en las pancartas que colocaron los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para intentar suplir su inasistencia en toda la sesión del día de hoy, que el PAN está a favor de los programas sociales. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo? Porque le llamaban política asistencialista con una connotación negativa a los programas que impulsó el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal. Decían, no, mejor implementemos más medidas que abonen a la meritocracia. Les encantaba hablar de la meritocracia, mejor hablemos de la juniorcracia, como su junior favorito, Claudio X González, vocero de cualquiera de ustedes. Miren, lo han dicho 1000 veces. Su dirigente del PAN, por cierto, que no se encuentra el día de hoy porque solicitó licencia, dijo que habían caído en la trampa de los programas sociales. Dijo que a los pobres se les tenía que enseñar a pescar y no darles el pescado. ¿No se da cuenta que ustedes, hay que decirlo, secuestraron la caña de pescar durante muchos años y nunca le entregaron al pueblo de México oportunidad alguna para desarrollarse y salir adelante? ¿Cuándo estuvieron de acuerdo? Porque en 2019 seguían con esa cantaleta y esa campaña de mentiras de que íbamos a incrementar la pobreza con la política asistencialista. Porque lo hicieron también en 2020 y aquí se los puse grandote. La primera reforma constitucional propuesta por el licenciado Andrés Manuel López Obrador para garantizar la entrega de estos programas sociales, convirtiéndolos en derechos, votaron en contra. Miren, fíjense nada más. 46 votos de Acción Nacional en contra. Y no solamente votaron en contra de esa reforma constitucional, han votado en contra de todos los proyectos de egresos, de los presupuestos de egresos de la Federación. Yo quiero preguntarles, si se dicen a favor de los programas sociales, los reto a que voten a favor del presupuesto de egresos de la Federación este diciembre, a ver si es cierto, y que no son nada más pancartitas vacías. Ahí vamos a ver si sí están de acuerdo o no con los programas sociales. Además, sus gobiernos fascistas, sus gobiernos de la derecha, sus gobiernos conservadores, todos ellos se han negado a suscribir los convenios para universalizar las pensiones para personas con discapacidad. Nos hemos cansado en el estado de Chihuahua de mandarle a su gobernadora María Eugenia Campos oficio solicitándole el apoyo para personas con discapacidad. ¿Y saben qué nos dicen siempre? No, que trabajen, enséñales a pescar. Esa política asistencialista los va a hacer más pobres, como si a las personas con discapacidad que tienen habilidades se les contratara en las empresas privadas, como si de verdad tuvieran otra clase de apoyos. Pero eso sí, se acercan los procesos electorales y ahí están puntualitos para entregar una despensa. No se les ven 3 años, pero un par de meses antes de la elección ahí andan repartiendo frijol con gorgojo, puercos, cerdos, marranos, cochinos, pero el 2 de junio el pueblo de México les dijo, toma tu voto, así de fácil. Y miren, en esas comunidades a las que su gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, nunca ha visitado, por cierto, en esas comunidades donde no hay un camión de basura del gobierno municipal, en esas comunidades en donde no hay apoyos de desarrollo social de gobierno municipal, en esas comunidades donde no hay luz eléctrica porque ustedes malbarataron a la Comisión Federal de Electricidad, en esas comunidades como Tona, Chihuachochi, por ejemplo, Naica, Saucillo, Yepachi, Temozachic, en esas comunidades a lo mejor no llega la gobernadora,
ni los 100,000 millones de pesos que tuvo para ejercer este año, que anda ofreciendo recompensa para quien los encuentre, porque no los veo por ninguna parte. En esas comunidades, un adulto mayor está recibiendo una pensión. Una persona con discapacidad está siendo apoyada por el Estado mexicano y rescatada del olvido a la que ustedes les condenaron. Miren, Xóchitl Gálvez, su candidata presidencial, firmó con sangre que no iban a retirar los programas sociales. Claro que tuvo que firmar con sangre porque no tienen palabra. Y como no tienen palabra, se tenía que hacer un show, un espectáculo como esos. Yo sí les voy a decir, estoy segura que a mediados de diciembre votarán en contra de esa pensión que dicen ustedes respaldar el día de hoy. Esa bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados le dará la espalda nuevamente a la gente que recibe esas pensiones. ¿Por qué? Porque aún con sangre o sin sangre, ustedes son unos caraduras sinvergüenzas que no le van a cumplir al pueblo de México y que le seguirán fallando hasta el cansancio. Lo bueno es que no van a regresar al poder, no van a regresar al gobierno federal. Y en esos estados poquitos donde aún gobiernan en 2027, ya se van, porque el pueblo de México sabe quién está con todas y con todos ellos. Y para cerrar, permítanme decirles una cosa. Antes de 2018, los únicos que veían por los adultos mayores eran nuestros hermanos migrantes. A través del envío de remesas, nuestros paisanos y nuestra senadora Karina Ruiz Ruiz, que es la primera senadora migrante en la historia de este recinto, en la historia de este organismo llamado Senado de la República, nos va a poder decir por qué los paisanos tuvieron que salir huyendo de la falta de oportunidades educativas y laborales que ustedes generaron. Chávez Treviño, se puede culminar. Adelante. Simplemente decirles, retarlos, si el día de hoy votan a favor de esto, en diciembre tendrán que votar a favor del presupuesto de egresos de la Federación. Ahí se verá, a ver si es cierto que son tan honestos. Muchas gracias. Muy bien. Sigue en el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, para hechos hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Para rectificar el hecho de que nosotros vamos a votar el presupuesto, para ilustrar a la persona que dijo esto, hay que decirle que no es facultad de esta Cámara de Senadores, lo es de la Cámara de Diputados. Y cuenten con que nuestros diputados van a aprobar el presupuesto que cubra todos los programas sociales. Lo vamos a aprobar, desde ahora se los decimos, sin mayor problema. Y para el otro hecho de la compañera, el mayor fraude, el mayor robo a los pobres es el de Segalmex, que sigue impune, 15,000 millones de pesos. Y tercer punto, les preocupa el tema de poner en la Constitución los programas sociales, porque muchas y muchos de ustedes no hubieran ganado si no se cobijan en eso, diciendo que si no se los íbamos a quitar. Ustedes a muchos no los conocen en sus estados, nunca han hecho ningún trabajo, ganaron porque hicieron un uso faccioso de los programas sociales. Ese es el tema. No voy a dar más usos de la palabra más que a la senadora Andrea Chávez Treviño, que la había pedido oportunamente para hechos, y con ella cerramos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Ya no hay para hechos. Adelante. Decirle a la oposición que para venir a hablar con legitimidad, primero empiecen ganando sus elecciones. Eso se lo digo a la mayoría de todas y de todos ustedes. En segundo lugar, sean más honestas y honestos con la gente. En sus gobiernos neoliberales, al mes, ustedes crearon 100,000 pobres más. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Andrés disminuyó 100,000 pobres menos todos los meses, y estoy segura de que con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se seguirá batiendo récord en esta administración. Y finalmente, para cerrar con el tema de Chihuahua, Chihuahua tiene 100,000 millones de pesos para ejercer este año, de los cuales 75,000
son del gasto federalizado, de participaciones federales y de aportaciones federales. Es la primera administración en la historia de la gran entidad Chihuahua en la que no hay obra pública, en la que no hay nuevas carreteras, en la que no hay nuevos polideportivos, en la que no hay periféricos, libramientos. ¿En dónde está ese dinero? Pónganse a contestarle al pueblo de Chihuahua y entonces, cuando le hablen con la verdad, ahora sí añorarán ganar elecciones. Muchas gracias.